He querido titular esta ponencia para la Universidad Cuauhtémoc. Estoy muy agradecido por la invitación. Pensar de modo lógico ante un mundo ilógico. 10 falacias de las ideologías actuales. Me acuerdo de una viñeta ahí de Mafalda, ¿no? Estas famosas cómics que hacen varias reflexiones existenciales. Mafalda hace muchas reflexiones existenciales. Y me acuerdo uno en donde ella pensaba, ¿no? Esta niña de la caricatura. Antes yo quería que la gente piense como yo. Ahora me conformo con que piensen. Entonces, nos enfrentamos a esto, a un mundo en el cual los pensamientos son reemplazados por los sentimientos, los argumentos son reemplazados por eslóganes, los textos son reemplazados por imágenes. ¿Cuánto del imaginario social no se forma sino, por ejemplo, en los jóvenes por memes? De hecho, yo soy autor de varios libros. Tengo un libro que se titula Dios existe, publicado en 2016. Es todo un tratamiento filosófico, racional de la cuestión de la existencia de Dios. Y yo recuerdo un comentario en la red social Facebook que me llamó mucho la atención, así como que me dejó una suerte de trauma. Que vi a una persona que en un comentario ponía, no, en referencia a una publicación sobre este libro mío. En un comentario ponía, no, a ese libro ni hay que darle atención, ¿no? Porque allá lo vi refutado en un meme. Entonces, o sea, es un tratado filosófico de más de 200 páginas con un montón de fuentes académicas, pero puede desdeñarse porque por ahí hay un meme que dijo algo contrario y ya está, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en que la gente se ahorra de pensar simplemente siguiendo eslóganes, simplemente siguiendo imágenes. Nos dejamos llevar, por ejemplo, por muchas ideas, como decir, a tu cuerpo, tu decisión. Y no se razona, por ejemplo, sobre los términos implicados ahí. Por ejemplo, el concebido es parte del cuerpo sin más, así como mi cuerpo, mi decisión cuando me corto las uñas o me tiño el pelo de color azul, si me da la gana. O con respecto al tema de la decisión, no hay una responsabilidad moral en nuestras decisiones, o cuando dictaminamos sobre la vida de otras personas. Entonces, el eslogan simple tiene en gran parte un impacto psicológico, emocional, que termina frenando la reflexión. Uno ya no piensa sobre el cuerpo o la decisión a fondo y qué implica, si realmente es parte del cuerpo el concebido, es parte del cuerpo la madre, así como las uñas serían parte de su cuerpo, o qué implica la decisión, sobre qué cosas podemos decidir, si podemos decidir directamente sobre que alguien viva o no viva. No, simplemente nos quedamos con el eslogan y ya no se profundiza. Y eso cuando no se trata de lo que son las imágenes, el poder de la imagen, el poder del sonido, el poder de los colores, son cosas que nos influyen mucho. Entonces estamos en un mundo lleno de eslóganes y vacío de argumentos. Dicho eso en general, quiero dividir esta conferencia en 3 secciones. Primera sección, mi historia con la búsqueda de sentido y su conclusión lógica por medio del tomismo. La cuestión de la búsqueda de sentido es una cuestión absolutamente fundamental en la vida humana, pero se plantea de un modo muy fuerte en la juventud, precisamente porque los jóvenes están en una etapa donde definen su identidad a lo largo de su vida. La cuestión de cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de mi vida tiene un sentido, ¿qué voy a hacer con mi vida? Son cuestiones que se plantean. Y en consecuencia los jóvenes muchas veces se van a relacionar con la búsqueda de sentido. En particular, a mí me ocurrió que luego de acumular mucho conocimiento académico en distintas áreas, llegué a una gran soberbia, en donde mi vida se reducía básicamente a demostrar mi superioridad pisoteando a otros. No solo mis compañeros de clase, sino inclusive profesores y todo ello, ¿no? Y lo peor es que en la práctica lo lograba. Y digo que es lo peor porque eso alimentaba esa mala tendencia. Pero eventualmente reflexioné y me dije, esto de pisotear a otros y demostrar que uno es superior,
¿es realmente un propósito o son simplemente objetivos? Por ejemplo, tal vez tú estructuras tu vida en torno a terminar una carrera. ¿Por qué quieres aprobar el curso? Para terminar la carrera. ¿Y por qué quieres terminar la carrera? Para obtener tu título. ¿Y por qué quieres obtener tu título? Para trabajar. ¿Y por qué quieres trabajar con un título? Para obtener un buen salario en el mercado laboral. ¿Y por qué quieres obtener un buen salario o unos buenos ingresos en el mercado laboral? Ah, bueno, porque yo quiero ahorrar para tener la inicial para un departamento. ¿Y por qué quieres tener la inicial para un departamento? Bueno, para tener un buen sitio donde vivir y estar tranquilo. ¿Y eso para qué? Bueno, eventualmente yo podría tener familia, deseo casarme. Ok, ¿y para qué deseas casarte? Bueno, para tener una familia. ¿Y para qué eso? Para tener hijos. Y bueno, ¿y qué pasa cuando tus hijos crezcan y se vayan, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos es que nos vivimos planteando objetivos. Nos vivimos planteando objetivos. Y esos objetivos concretos, pragmáticos, muchas veces pueden estar fuera de lo que es auténticamente un sentido, un propósito. Podemos decir que es un sentido de la vida el simplemente ganar más dinero. Podemos decir que es simplemente un sentido de la vida el autoexplotarnos económicamente, trabajando muchísimo para obtener muchos ingresos y dedicarnos a comprar electrodomésticos y automóviles y departamentos. ¿Es eso realmente un sentido o propósito o son simplemente objetivos? No digo que no debamos tener objetivos, no digo que no debamos tener una carrera universitaria, pagar un buen departamento, conseguir un buen automóvil, no digo que no hagamos eso, pero lo que digo es que si tu vida se estructura fundamentalmente en torno a eso, falta realmente un sentido o propósito en el sentido fuerte. Y entonces, yo cuando tenía 14, 15 años llegué a esta reflexión de que toda esa dinámica de soberbia, de aplastar a los demás y punto, eran objetivos, pero no era propiamente un propósito. Y me dije, voy a darle un sentido a mi vida. El sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y luego me dije, para encontrar la verdad tienes que destruir la mentira, y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa fue mi premisa de partida. Y toda mi investigación intelectual sobre temas filosóficos y teológicos fue para destruir intelectualmente el catolicismo. En ese proceso, como quería hacer una investigación rigurosa, intelectualmente seria, me encontré con la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia Católica. Él es del siglo XIII. Y leyendo la Suma Teológica me encontré con una profundidad, con un armazón lógico, con sentido, bien argumentado, que en realidad me llevó a decirme, la verdad que yo tanto buscaba está aquí. Donde yo pensaba que estaba la mayor mentira, en realidad aquí estaba la verdad. Y así terminé enamorándome de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, del tomismo. ¿Por qué hago esta introducción un poquito autobiográfica, ¿no? Mi historia con la búsqueda de sentido y su conclusión lógica por medio del tomismo. Porque quiero enmarcarles desde esta experiencia la siguiente cita de Chesterton, el gran escritor inglés, Gilbert K. Chesterton, abro cita, en su obra Santo Tomás de Aquino, capítulo 1. Así como el siglo XIX se aferró al romance franciscano precisamente porque había descuidado el romance, del mismo modo el siglo XX ya se está aferrando a la teología racional tomista porque ha descuidado a la razón. En un mundo que era demasiado insensible, el cristianismo regresó bajo la forma de un vagabundo. En un mundo que se ha vuelto en gran medida demasiado irracional, el cristianismo ha regresado bajo la forma de un maestro de lógica. Se dice que las generaciones se salvan por aquellos que saben contradecir sus gustos. Las generaciones tienen tendencias que son autodestructivas. Por ejemplo, en lo que comenta Chesterton como pensador inglés del siglo XIX, si vemos a la Inglaterra del siglo XIX, es la era victoriana, de muchas restricciones y moralismo y puritanismo y toda la vida muy cuadriculada. En medio de esa vida tan cuadriculada, ¿cuál sería una figura que pueda darla contra eso? Una vida aristocrática y aséptica y cuadriculada y todo eso. Alguien como el loco, por decirlo así entre comillas, de San Francisco de Asís. Un hombre que vive del día a día para la providencia y en una alegría con la naturaleza y con mucha pasión. Es todo lo contrario al estilo de la Inglaterra de la era victoriana.
Pero en un mundo donde no hemos abandonado la racionalidad, donde damos primacía a los sentimientos por sobre los argumentos, donde la gente no sabe pensar o piensa de formas ilógicas, incoherentes, ¿cuál sería, por decirlo así, el tipo de personaje, de sabio, de santo, que contradeciría esa tendencia de nuestra sociedad actual, posmoderna, ilógica, relativista, irracional, subjetivista, sino Santo Tomás de Aquino? Un hombre que estructura un pensamiento de modo lógico, sólido, coherente, racional y en torno a Dios, porque en gran parte, a nivel social, hemos perdido a Dios. Y uno dirá, bueno, pero esto de que hemos perdido a Dios a nivel de nuestra sociedad es algo que, bueno, dice Dante Urbina, que es un fanático creyente y no sé cuántos. Pero esto mismo es lo que señalaba el gran filósofo anticristiano Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, se refiere a la muerte de Dios en un sentido sociológico, no metafísico. Me explico. Metafísicamente decir que Dios ha muerto sería una tontería. O sea, sería como que Dios viene existiendo y de repente en un momento deja de existir. O sea, metafísicamente eso no puede ser, que Dios existiendo deje de existir, porque Dios debe ser necesario, subsistente, necesariamente existe. Por tanto, cuando Nietzsche habla sobre la muerte de Dios, no lo dice en el sentido de que Dios venía existiendo y de repente un día dejó de existir, no. Sino en el sentido de que en la sociedad, en particular en la sociedad occidental, teníamos una cultura en gran parte informada por la fe cristiana. Y cuando de repente se va a comenzar a estructurar, pensar, construir, sentir y vivir en el mundo de un modo tal que va dejando de lado a Dios, donde se puede hacer una economía sin Dios, unas leyes sin Dios, una educación sin Dios, una ciencia y técnica sin Dios, una filosofía sin Dios, cuando se puede construir el conjunto de la vida social prescindiendo de Dios, eso en el sentido sociológico en que hablaba Nietzsche es la muerte de Dios. Entonces, que estamos en una sociedad de la muerte de Dios, no es simplemente un diagnóstico que estoy dando yo como creyente, es el mismo diagnóstico que da alguien tan anticristiano como Friedrich Nietzsche, ¿no? Claro que Nietzsche lo veía como algo positivo, pero nos hemos encaminado en nuestra sociedad a que surja un superhombre. Frente a la muerte de Dios ha venido el superhombre, somos superhombres, o hay algún superhombre. ¿O hemos devenido en un conjunto de gente manipulable en virtud de nuestras pasiones? Tú dices, yo hago lo que me da la gana. ¿Sabes qué? Si tú haces lo que te da la gana, entonces eres un esclavo de tus ganas. Y los sistemas publicitarios, políticos, económicos, comerciales, que puedan controlarte las ganas, que puedan direccionar tus ganas, ellos son tus amos. ¿Crees que haces lo que te da la gana? Pero hay un montón de publicidad, de influencers, de marketing, de modas, de tendencia, que van controlando tus ganas. Así que en el fondo eres un esclavo que te crees libre. No tenemos un superhombre liberado a partir de la muerte de Dios. Lo que tenemos es un conjunto de personas esclavas a sus pasiones y a una irracionalidad. Entonces, la salvación frente a un tipo de sociedad así, creo, es volver a alguien como Santo Tomás de Aquino, el tomismo. Bueno, vamos a la segunda sección. ¿Cómo pensar de modo lógico? Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero hay que pensar bien, pensar con lógica, pensar racionalmente. Hablar no es lo mismo que pensar. Repetir algo que escuchaste no es lo mismo que pensar. Si examinamos cuántas de nuestras creencias vienen no de lo que hemos deducido racionalmente, sino simplemente de la aceptación acrítica e inconsciente de ciertos eslóganes de nuestra sociedad, nos podemos terminar encontrando con que nuestro libre pensamiento en realidad es una aceptación acrítica de una cantidad gigante de eslóganes y que la mayor parte de lo que es nuestro libre pensamiento autónomo es determinado por modas. ¿Por qué tantas personas únicas y diferentes son iguales? ¿Por qué tantas personas únicas y diferentes se visten más o menos igual? Hay ciertas tendencias, ¿no?, en que de repente en redes sociales todos los adolescentes, pubertos, jóvenes se creen el Joker, ¿no?, y ponen fotos del Joker en su foto de perfil. O de repente las chicas se creen Merlina, ¿no?, y todas las fotos de Merlina y todo ello. Pero de repente se creen Barbie, se ponen la moda de Barbie. Y van fluctuando estas cosas y decimos, somos libres, pero no, somos llevados. Somos llevados, así como en el cuento del flautista de Hamelin, sin dar más detalles.
Bueno, ¿cómo podemos entonces pensar de modo lógico? Primero, hay que usar premisas bien garantizadas. En un razonamiento lógico, tú tienes unas premisas, unas proposiciones, unas ideas, que las vas a conectar lógicamente para a partir de ahí derivar, colegir una conclusión. Pero si tus premisas son falsas, tu conclusión, si la estructuras lógicamente, va a ser falsa. Por ejemplo, la lógica es como una estructura procedimental. Ya. Algo así es una receta de cocina. Una receta de cocina es una estructura procedimental, un conjunto de pasos que hay que seguir. Supongamos que queremos hacer un pastel y tenemos huevos entre los ingredientes. Si los huevos están podridos, no importa qué tan bien apliques todo el procedimiento, la torta va a salir fea. ¿Ok? Entonces, consideremos a los ingredientes como el contenido de las premisas, el contenido de las ideas, y a la lógica como la estructura con la cual vamos a correlacionar esas ideas. Entonces, si nuestras ideas son falsas, si nos basamos en información falsa, nuestras conclusiones van a estar afectadas por ello, del mismo modo en que una torta va a estar afectada por si los huevos estaban podridos cuando se hizo. Y aquí tenemos una circunstancia muy difícil. ¿Cuál es la información verdadera? Vivimos en la época de la manipulación de la información, de ocultar información, de la posverdad. Vivimos en la época de las fake news, noticias falsas. Vivimos en la época donde muchos comentarios son hechos por bots y podemos ver a 80% de personas comentando en contra de algo eventualmente, y resulta que de ese 80% la mitad son bots programados para parecer seres humanos pero que están comentando. Y entonces, pero tú tienes en tu mente la idea de, uy, yo estoy en minoría porque soy solo del 20% que defiende esta idea, pero mira que el otro 80% le da la contra. Y por más que el 80% de gente siga una idea no implica que esa idea es verdad, aceptemos que psicológicamente nos afecta. De hecho, hay experimentos que se han realizado sobre ello. Experimentos, había uno, si no lo recuerdo mal, en que se ponían 3 líneas. Y entonces te decían, ¿cuál de estas 3 líneas es la más larga? Había una que era la más larga, creo que era la del medio, que era la más larga. Pero el experimento consistía en que se acordaba con 8 personas para que digan que la línea más larga era la primera, no la del medio. Y el experimento consistía en ver qué decía la 9ª persona. Visualmente, con sus ojos tenía la evidencia la 9ª persona de que la línea del medio era más larga, pero al mismo tiempo se enfrentaba al hecho de que 8 personas antes de él, y esta persona en el experimento ve la respuesta de los 8 anteriores, habían dicho que la primera es la más larga. Entonces dirá, ¿no seré que estaré yo equivocado? Frente a la evidencia que está ante sus ojos. Entonces, en muchas cuestiones políticas, económicas, religiosas, sociales, se manipula la información para hacernos creer que estamos en minoría por medio de bots, por ejemplo. Esos son fake news. Noticias falsas, asimismo hay noticias que son 100% falsas, 100% falsas, manipulación de la información o abiertas mentiras, y podemos estar tomando decisiones políticas, económicas, religiosas, sociales, con base en esa información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que el contenido de la información que estamos revisando esté bien garantizado. ¿Cuántas veces formamos juicios con base en lo que dijo por ahí una tía o un primo, o lo que vimos en la televisión? Nadie formularía la proposición, esto es verdad porque lo vi en la televisión. Nadie se atrevería a decirlo explícitamente. Pero implícitamente, ¿cuántas personas asumen algo como verdad porque vio que lo dijo alguien en la televisión? Entonces, démonos cuenta, ninguno de nosotros diría algo es verdad porque salió en la televisión. Pero en el subconsciente, cuando recibimos información de uno de esos medios, podemos terminar asumiéndolo como verdad sin darnos cuenta. Detrás de las noticias hay intereses políticos y económicos. Hay grupos de poder que filtran qué noticias salen y cuáles no salen, a cuáles se les da más tiempo de exposición y a cuáles menos tiempo. ¿Qué hechos van a ser presentados a una luz positiva o a una luz negativa? Por ejemplo, yo estoy aquí y podrían proyectarme una luz verde o una luz azul. Y soy la misma persona, pero dependiendo de qué luz me proyecten puede generar distintas sensaciones.
Tenemos entonces mucha manipulación en la información. Si queremos de verdad pensar de modo lógico, tenemos que ser más cuidadosos en examinar la veracidad de la información que nos dan. De otro lado, se requiere hacer conexiones lógicas. Si tenemos premisas verdaderas, tenemos que hacer buenas conexiones lógicas. Así como si tenemos buenos ingredientes, tenemos que aplicar bien la receta. Porque por más que sean los mejores ingredientes, si aplicamos mal la cantidad de tiempo de cocción, no nos va a salir algo mal, nos va a salir como muy aguado o nos va a salir un carbón. Hay que evitar en ese sentido los cortocircuitos lógicos. Veo a la lógica en esta analogía como unas conexiones eléctricas, ¿no?, que transmiten el pensamiento, las ideas, unas conexiones eléctricas. Pero un cortocircuito sería un problema. El objeto de esta conferencia, y con eso me voy acercando a la sección central, es evitar los cortocircuitos lógicos. Para aprender a pensar de modo lógico, algo que nos puede servir mucho es aprender a identificar cuáles son los modos ilógicos de pensar, los modos que rompen con la lógica, que no siguen las verdaderas conexiones que deberían hacerse. Y esos cortocircuitos lógicos son las llamadas falacias. En mi libro, Dios existe, en la parte 1, capítulo 3, defino del modo siguiente, abro cita. Una falacia es un razonamiento lógicamente incorrecto, pero que puede ser psicológicamente persuasivo. Así, el problema con las argumentaciones falaces es que no siguen rigurosamente las reglas de la lógica y por tanto son inválidas. Noten esto, el razonamiento falaz es lógicamente incorrecto, lógicamente no es válido, es ilógico, pero psicológicamente es persuasivo. ¿No es eso lo que tenemos sistemáticamente en nuestra sociedad? Todo un conjunto de ideas constantemente que nos están machacando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en los noticieros, en las conversaciones diarias con nuestros amigos, con nuestros familiares, de todo un conjunto de nociones que son psicológicamente persuasivas, que suenan bonito, que funcionan para nuestros sentimientos, pero que no son racionalmente bien fundamentadas. Vivimos en el mundo de los memes, los videos, los TikToks, las fake news. Es un terreno minado de falacias. Vivimos en la sociedad donde es más difícil pensar bien, porque caminamos en terreno minado. Para pensar bien estamos como jugando al buscaminas. Por ejemplo, en política, ¿qué información es verídica? En temas religiosos, en temas científicos, ¿qué información es verídica? Es difícil esta cuestión. Pero al menos tenemos que saber identificar los mecanismos de la falsificación del pensamiento, las falacias. Y con esto voy a la tercera y última sección, pero sección central y un poco más amplia de esta conferencia. 10 falacias de las ideologías actuales. Voy a exponer 10 falacias lógicas, 10 cortocircuitos lógicos en general, y los voy a ilustrar con ejemplos de las ideologías actuales. Ideologías políticas, liberalismo, marxismo, el relativismo, el posmodernismo, progresismo, etcétera, diversas ideologías. Vamos con estas 10. 1. Falacia de falso dilema. Consiste en plantear un esquema en que solo se presentan dos ideas o aspectos como las únicas opciones posibles o como excluyentes entre sí, cuando en realidad existen más opciones o hay forma de compatibilizar ambos puntos. Entonces el falso dilema es que te ponen dos opciones y tú tienes que elegir una u otra, punto, nada más. ¿Se han dado cuenta que gran parte de la tragedia política e histórica de América Latina se debe a la lógica del mal menor? En cada elección presidencial no terminamos al final votando por el mal menor. Entonces eso significa, si haces eso de votar por el mal menor, que tú apoyas el mal, solo que el mal menor. Pero sistemáticamente venimos apoyando el mal a lo largo de décadas. Y lo que sucede con eso, entonces, es que caemos en el falso dilema de que como ciudadanos la única opción que tenemos es elegir una opción u otra. Como que nuestra participación y responsabilidad política es votar por este o este otro candidato. Y punto. Y eso es una falacia. Existen otras opciones. Puedes viciar tu voto, puedes votar en blanco. Y más importante aún, puedes tener formas de intervención política distinto del sistema de votación. Mark Twain, este gran escritor, decía que si votar cambiara realmente las cosas, no nos permitirían hacerlo. Piensen, hay tantos grupos de poder económico y político que realmente dejarían al pueblo
que decida el rumbo de los países, la historia, la economía? Hay que ser ingenuos para pensar eso. ¿Con base en qué votamos nosotros? Con base en la información que tenemos. ¿Y esa información la conseguimos de primera mano? No, la conseguimos filtrada por medios de comunicación fundamentalmente. Y detrás de esos medios de comunicación hay intereses. Uno dirá, bueno, pero tienes las redes sociales que son libres. No, lo que tienes en las redes sociales es una miríada de intereses dispersos, de ideologías dispersas. En la televisión eso estará más unificado y controlado. En las redes sociales como YouTube, Facebook, eso está más disperso y descontrolado, pero no es que sea una información objetiva, libre de sesgos, simplemente que tienes una mayor cantidad de sesgos e incluso de fake news. Entonces es complejo, pero pensar que la única forma en que como ciudadanos podemos influir en la política es simplemente votando por el mal menor sistemáticamente es renunciar a la auténtica acción política que nos compete. Existen formas de asociación, de intervención ciudadana, formas de protesta pacífica, formas desde el mundo académico, social, intelectual, de buscar hacer un bien a nivel político. Yo no entro a detalles de política partidaria, no es lo que me interesa, no es mi punto. Lo que hago es dar un principio general y un diagnóstico que creo que explica gran parte de la situación de nuestra América Latina. El falso dilema, entonces, es esa opción, o esto o esto, o eres rojo o eres amarillo. El ejemplo que tengo es algo así, de hecho. El ejemplo dice, si no eres liberal, entonces eres un comunista. Entonces, muchas veces hay ideólogos que vienen con discursos liberales y que si tú no estás de acuerdo con todo ese discurso liberal que te quieren vender, es que tú eres un comunista, un socialista, un rojo, un marxista. Que si no estás de acuerdo con el liberalismo, entonces eres eso, un comunista. Es un falso dilema, porque uno puede ser contrario al liberalismo y no por ello apoyar el comunismo. También sucede a la inversa. Hay gente que si no eres comunista, ¿no? Si no eres socialista, comunista, marxista, entonces tú eres un burgués entregado al sistema capitalista imperialista y tú apoyas al gran poder imperialista estadounidense y a los grupos de poder de tal o cual país. Y no es el caso. Hay muchas personas que podemos rechazar el marxismo, el comunismo, todo ese tipo de ideologías políticas colectivistas y no por ello estamos de acuerdo con el imperialismo de tal o cual país o estamos apoyando a tal o cuales grupos de poder. Pero ese falso dilema de pensar que las únicas opciones son una izquierda marxista versus una derecha liberal y que la única opción que tenemos es votar entre esas dos opciones y que solo podemos pensar sobre la economía, la política y la sociedad en términos de derecha liberal versus izquierda marxista, es una falacia, falso dilema. Segunda falacia, falacia de arreglo del bulto. Se da al asumir que las cosas o ideas que con frecuencia han estado asociadas por tradición o historia a un determinado conjunto, siempre y necesariamente estarán unidas a él. Ejemplo, si usted se opone al aborto es porque es un fundamentalista cristiano fanático. Hay esa idea, ¿no? Arreglo del bulto es, alguien tiene una idea, si cierto grupo ha mantenido tradicionalmente esa idea, entonces cualquier persona que defienda esa idea o principio es que automáticamente pertenece a ese grupo, ¿no? Cuando en realidad, pues hay ateos que se oponen al aborto, hay cristianos no fundamentalistas que se oponen al aborto, existen personas de religiones no cristianas que se oponen al aborto. En otras palabras, no hay por qué reducir la oposición al aborto como si solo fuera un asunto de un grupito de cristianos fundamentalistas, fanáticos, cerrados. No, hay mucha gente que no cabe bajo esa etiqueta y se opone al aborto. ¿Por qué es importante reconocer esta falacia? Porque muchas veces cuando nosotros nos oponemos a cierto tipo de tendencias en la sociedad nos van a querer etiquetar. Es que tú eres un medieval, es que eres un cavernícola, es que eres un fanático, etc. Entonces nos van a querer arreglar dentro de un bulto, dentro de un paquete que sea indeseable para descartarnos, en lugar de examinar las ideas. Tercero, falacia del punto medio. También conocida como falacia de la moderación, asume que las posiciones intermedias o moderadas siempre son las correctas. Muchas veces podemos caer en eso, o sea, decimos, no, pues yo no estoy en este extremo, tampoco me voy a este otro, trato de ir a un punto intermedio. En muchas ocasiones las opciones intermedias son las más sensatas. Yo muchas veces tomo opciones intermedias en muchas cuestiones, sobre todo en cuestiones prácticas. Pero hay ciertos asuntos donde los puntos medios tampoco son tan coherentes. Por ejemplo, pensemos en cuestiones como la eutanasia.
O sea, simplemente permitimos que si se quiere terminar con la vida de alguien porque está muy mayor y está sufriendo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Hay algo muy fundamental en juego, la vida misma. Si está en juego la vida misma, no cabe una solución de puntos medios porque es muy crucial. Por ejemplo, si es helado de vainilla o helado de chocolate, yo podría pedir que me den una bola de vainilla y una bola de chocolate y no pasa nada. O sea, hay muchas opciones intermedias que funcionan. Pero en asuntos cruciales, en asuntos de principios, no siempre las soluciones de punto medio van a ser las mejores o van a ser coherentes. Piensen, por ejemplo, en este caso. Ejemplo, los teístas afirman que Dios existe. Los ateos afirman que no existe. Frente a eso, yo me quedaré como agnóstico. ¿Cuánta gente hay que dice eso? Que no quiere irse al extremo de ser ateo y como comprometerse con decir que Dios no existe, pero tampoco quiere irse al extremo de ser teísta y decir Dios sí existe. Entonces, yo me quedo como agnóstico. ¿Eso es lógico, en primer lugar? No, psicológicamente es persuasivo. Uno dice, sí, qué inteligente, qué moderado, qué persona tan culta, no se va a ninguno de los extremos. Pero piensen lógicamente de que, ¿cuáles son las opciones que pueden darse en la realidad? En la realidad solo hay dos opciones. O Dios existe o no existe, punto, no hay opción intermedia. El agnosticismo no tiene ningún correlato real. El único agnosticismo que yo respeto es el agnosticismo provisional, de aquel que dice, por lo pronto soy agnóstico, pero voy a buscar profundizar más sobre esta cuestión hasta que pueda resolver finalmente de modo sincero y honesto si es que Dios existe o no. Pero esos que se cierran en un agnosticismo eterno, diciendo, no, es que yo no me quiero meter con esas cosas de la religión, pero tampoco es tan radical como para ser ateo, están cayendo en una falacia, punto medio. Y de hecho, no solo yo como creyente, sino en el otro lado, el filósofo ateo español Gustavo Bueno, decía que los agnósticos son ateos avergonzados, son ateos de closet. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros de la universidad, del trabajo, etcétera, se proclaman agnósticos? Dicen, yo soy agnóstico, ¿no? Porque como que suena feo decir soy ateo, ¿no? Como que fuera un fanatismo del otro lado, ¿no? Entonces, no, yo no soy ni un fanático creyente, ni soy un fanático ateo, yo soy agnóstico. Pero ¿cuántas veces no es simplemente que son ateos cobardes? Y sí, es fuerte lo que digo, pero no me culpen a mí, culpen a Gustavo Bueno, a este filósofo que utilizó ese término. Y psicológicamente entonces es persuasivo decir, bueno, voy a ser agnóstico, esto suena más cool, más elegante, porque si digo que soy ateo suena como muy fuerte también, no es tan tolerante. En cambio, ser agnóstico es más abierto, es más tolerante, es más culto. Pero lo que importa es que sea verdad, no que sea más abierto, tolerante o culto. En el pensamiento lo que importa es si algo es verdad o falso. Fin de la historia. Cuarto, falacia ad hominem. Consiste en atacar y o descalificar de algún modo a la persona que sostiene el argumento en lugar de refutar su argumento. Bueno, eso yo lo vivo cada día. Ejemplo, usted no puede opinar sobre el feminismo porque usted es hombre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se descarta la opinión de nosotros los varones sobre asuntos relacionados, por ejemplo, con el feminismo, diciendo, no, es que tú no tienes útero, ¿no? Habría que, en cierto modo, señalar la incoherencia de que eso es un biologicismo, ¿no? O sea, dicen, no, tú estás apelando a las categorías biológicas para excluir mi opinión, me estás discriminando por ser hombre, ¿no? Podríamos decir algo así, para reducir al absurdo su actitud. Pero eso es una falacia ad hominem. La forma más evidente de la falacia ad hominem es el insulto, ¿ok? Pero no solo el insulto abierto es falacia ad hominem. La falacia ad hominem en general es descartar un argumento descalificando a la persona. Y la descalificación no siempre es el insulto, en donde digan una grosería de un calificativo grosero contra uno. Una falacia ad hominem es algo así como, no, usted no puede opinar sobre la política estadounidense porque usted no es estadounidense, ¿no? O decir, no, usted no puede venir a opinar sobre la situación de la mujer porque usted es hombre, ¿no? O sea, si una opinión es correcta, diga quien la diga. Si la dice un niño y es correcto, no se puede descartar diciendo, no, tú eres niño, tú no sabes nada, ¿no? Hay que examinar las ideas y ver si realmente son verdad o no. Quinto, falacia ad baculum. Reemplaza la razón por la amenaza o la fuerza. Esto lo vivimos constantemente también. Se reemplaza la razón por medio de la amenaza o la fuerza. Ejemplo, usted no puede hablar en contra de nuestra postura porque lo podemos denunciar y hacer que lo multen o metan a la cárcel.
Nosotros construimos esta sociedad alejada de Dios, moderna, luego posmoderna. Digo nosotros como conjunto civilizacional, ¿no? Hablando de la libertad de pensamiento, el libre pensamiento. Pero en la sociedad que se construyó con base en la tolerancia y el libre pensamiento, es la sociedad donde hay delitos de pensamiento. Hoy en día hay varios países de primer mundo, muy avanzados ellos, donde te pueden multar o meter a la cárcel por tener cierto tipo de pensamiento. Si no estás de acuerdo con ciertas tendencias modernas, avanzadas, progres, tolerantes, y te pronuncias en contra o piensas en contra, te pueden caer consecuencias. Hay el caso de una mujer anciana que se puso aparentemente a rezar frente a una clínica de abortos en Inglaterra, en Reino Unido. Y al final la encarcelaron, ¿no? O la multaron, ya no recuerdo cuál de las dos, pero alguna sanción le aplicaron, porque estaba prohibido hacer como proselitismo en contra del aborto frente a clínicas de aborto. El punto es que la señora no estaba con un cartel diciendo el aborto está mal ni nada de eso, simplemente estaba parada enfrente en una actitud corporal que hacía parecer que estaba orando. Ciertamente la mujer estaba orando, pero ya eso fue considerado como un delito sancionable por ley. Se aplica el ad baculum. Es un totalitarismo, el totalitarismo de la sociedad de la tolerancia. La sociedad de la plena tolerancia termina siendo una sociedad intolerante. Proclamamos la tolerancia, pero ¿sabes qué? En esa sociedad que proclama la tolerancia hay algo que no se puede tolerar, la intolerancia. Entonces tú vas a agarrar y a cierto grupo social de personas que no estén de acuerdo con la moda social del momento los vas a calificar de intolerantes. Y eso sí los puedes atacar, encarcelar, multar, los puedes eliminar o los puedes ridiculizar públicamente. Puedes ser absolutamente intolerante con ellos. ¿Por qué? Porque son intolerantes. Entonces, en la sociedad de la plena tolerancia tienen un mecanismo perfecto para ser intolerantes. Calificar a ciertas personas de intolerantes. Entonces, en una sociedad plenamente tolerante, de repente califican a Dante Urbina de intolerante, y como tenemos una sociedad tan tolerante, no podemos tolerar al intolerante de Dante Urbina. Entonces, la sociedad tolerante se vuelve intolerante. Y eso es lo que vemos. Por ejemplo, se toleran todas las religiones, en particular en Europa. Se tolera el budismo, puede ir un musulmán y rezar en su trabajo 5 veces en dirección a la Meca. Se tolera el ateísmo, si alguien es ateo no hay problema, si es agnóstico no hay problema, si es budista no hay problema, si quiere practicar la New Age o el Reiki, o quiere llevar un collar donde haya una piedrita de cuarzo mágico y todo eso, normal, es su libertad, ¿no? Pero hay de ti que se te ocurra llevar un crucifijo. Se tolera todas las religiones, menos a la cristiana, ¿no? Tolerancia para todos, menos para los cristianos. Sexto, falacia ad misericordiam. Consiste en apelar a la piedad para lograrle asentimiento cuando se carece de argumentos. Ejemplo, ¿no se da cuenta de que con eso que está diciendo usted hiere mis sentimientos y los de muchas personas como yo? ¿Cuántas veces cuando uno da un argumento razonable sobre cierta situación, lo que hace el grupo social, político o ideológico del otro lado es victimizarse? Eso nos hiere, eso nos ofende. Oye, ¿y eso en qué refuta el argumento? Si yo como profesor de matemáticas digo que 1 más 1 es 2, lo pongo sobre la pizarra y de repente sale un alumno al fondo del salón, profesor, eso me ofende porque en mi grupo social nosotros creemos que es 3 y hasta nos hemos tatuado aquí con color verde que es 3, ¿no? Y llevamos unos pañuelitos aquí de que es 3 y usted me hiere, que intolerante, que no tiene apertura de pensamiento, que 1 más 1 es 2, tiene que abrirse a matemáticas paralelas, profesor. Bueno. Séptimo, falacia ad populum. Concluye que una proposición es verdadera porque una gran cantidad de personas está de acuerdo con la misma. Ejemplo, la mayoría de nuestros jóvenes y mujeres están de acuerdo con el aborto. Entonces, no se suele decir, como la mayoría está de acuerdo, por tanto es verdad. No se suele decir así de modo explícito, pero de forma implícita, en los debates públicos, ¿cuántas veces se apela a decir, es que la mayoría de jóvenes, la mayoría de mujeres está de acuerdo con esto? Oiga, si la mayoría de alumnos en un salón están de acuerdo en que 4 por 4 es 18,
El 60% del salón o el 50% más 1, el famoso 50% más 1, está de acuerdo en que 4 por 4 es 18, eso no significa que sea verdad. Pero el punto es que en los medios de comunicación, en los debates políticos, constantemente se trae este asunto de las encuestas, como si decidiera algo. En cuestiones cruciales como, por ejemplo, el asunto del aborto. O sea, en el asunto del aborto hay que darnos cuenta de que si realmente el concebido es un ser humano, no importa que el 100% incluso de la población pueda estar de acuerdo, o sea, es matar a un ser humano. Y si no es un ser humano, no importa que el 100% de la población esté en contra del aborto, bueno, si lo matas no pasa nada porque no es un ser humano. Entonces, dependiendo de si es o no es un ser humano, la cuestión de las encuestas es irrelevante, Por ejemplo, se pudo haber hecho una encuesta en Europa en el siglo VII para ver si la Tierra es redonda o plana, y la gigantesca, aplastante mayoría de habitantes, si no es que la totalidad, hubieran respondido que es plana, y no por eso es así, ¿verdad? Octavo, falacia de apelación a la novedad. Asume que lo nuevo siempre es mejor o más veraz que lo anterior. Ejemplo, tenemos que abrirnos a una mentalidad del siglo XXI. No podemos quedarnos atados a los prejuicios religiosos y morales medievales. Esta idea de descartar algo porque es antiguo, porque es anticuado, porque es medieval, es constante. De nuevo, no se suele formular tan explícitamente como decir, como esto es antiguo, por tanto es falso. No es tan explícito, pero implícitamente se usa mucho. Por ejemplo, muchas veces los jóvenes descartan la opinión de personas mayores con un eslogan. ¿Cuál es? OK Boomer, ¿no? OK Boomer. Entonces, como eres un boomer, eres alguien que no entiende el mundo, que no entiende la tecnología, que no entiende las tendencias y tu opinión no vale, ¿no? Es eso. Claro que también existe la falacia contraria de descartar algo por el solo hecho que sea nuevo, pero esa falacia no es tan común en nuestra sociedad. Era más común en las décadas anteriores, en donde se decía, no, es que tú estás niño, tú estás muy chavo y no sabes nada. Pues no, y no necesariamente. Entonces, cada idea tiene que ser examinada por sus propios méritos. No porque una tendencia artística sea más reciente o esté de moda, significa necesariamente que sea mejor. De hecho, gran parte del llamado arte contemporáneo, con ciertas tendencias, es muy deplorable. No se ve belleza, es hasta fealdad. Y en cambio, lo que tenemos en siglos anteriores son portentos de belleza, ¿no? Entonces, el solo hecho de que algo sea antiguo, o sea, la Mona Lisa es antigua, las pirámides de Egipto son antiguas, ¿eso les aumenta o resta algo de su belleza? No, las cosas son las que son, independientemente. 1 más 1 es 3 ahora y mañana y pasado mañana. Noveno, falacia, 2 errores hacen un acierto. Se asume que algo es erróneo porque el extremo contrario es correcto. Entonces, que si un extremo está bien, entonces el otro está mal, ¿no? Por ejemplo, las mujeres hemos sufrido muchos atentados contra nuestros derechos por parte de los hombres durante siglos. Ahora ha llegado la hora de intercambiar los papeles. O sea, esto sería lo que se podría llamar un feminismo tóxico, ¿ok? De que haya un reconocimiento de determinados derechos de las mujeres. Y yo prefiero sobre todo decirlo en términos de deberes de nosotros los hombres para con las mujeres, por su especial dignidad, por su dignidad humana y también su carácter especial de mujeres, que tiene su carácter especial, distintivo y maravilloso. Que eso se tenga que reconocer está bien, pero ya cuando hablamos de una tendencia feminista tóxica es como lo siguiente. Se lo voy a poner con un ejemplo, digamos, un poco picante. Hace algunas décadas se daba mucho de que el hombre era el infiel. Entonces se casaba, ahí tenía la familia y el hombre por ahí tenía pues una, 2, 3 amantes, ¿no? Y bueno, era parte del orden normal. La mujer simplemente tenía que aguantar ese machismo en que el hombre sí puede ser infiel, pero la mujer no. ¿Cuál sería un buen equilibrio hacia el que habría que ir? Que en nombre de la dignidad de la mujer, el esposo no debería serle infiel. Pero ¿cuál es el equilibrio al cual se ha ido? Es, tú me eres infiel, yo también te soy infiel. Entonces, lo que tenemos es que frente a una malsana tendencia machista de hombres infieles para con sus esposas,
La reacción ha sido, las mujeres también, pues vamos a ser infieles para con ellos. El punto es, ¿qué consecuencias tiene eso sobre la familia? ¿Qué consecuencias tiene sobre los hijos? Y, sobre todo, si decimos que la familia es la célula de la sociedad, ¿esto no es acaso cáncer? Por lo tanto, al destruir la familia desde dentro. Entonces es como ese machismo malvado está mal, ahora con el feminismo nos la vamos a cobrar, ¿no? Nos la vamos a cobrar. Los eslóganes como machete al machote, ¿no? Último, 10º, la falacia genética. Consiste en descalificar a una determinada idea o creencia por la forma en que se origina. Ejemplo, tú crees eso porque así te lo inculcaron religiosamente, niño, así que no hay por qué tomar en serio tal creencia. Supongamos que yo tomo una moneda y digo, si sale cara, significa que es de día, y si sale sello, significa que es de noche. Tiro la moneda y sale cara y digo, por tanto es de día. Mi creencia de que es de día se originó de un modo muy tonto, en realidad un modo inválido. Pero eso implica que no sea de día, ¿no? Realmente es de día. Por ejemplo, si a mí me pagan $10,000, me dan un soborno de $10,000 para que yo diga que 2 más 2 es 4, ¿significa que porque me pagaron un soborno 2 más 2 no es 4? O sea, lo que quiero decirles es que en ocasiones puede haber cierto origen de una creencia que no sea el mejor posible, pero aún así esa creencia puede ser verdad. Por ejemplo, hay muchas cosas que hemos asumido simplemente por costumbre o por tradición que nos han transmitido nuestras abuelitas, y si le pedimos a nuestras abuelitas sustento racional de todo eso, pues probablemente no nos lo puedan dar, pero aún así puede ser verdad. Entonces no puedes descartar una creencia diciendo, esas son cosas de abuelitas, esas son cosas medievales. O sea, ¿acaso todo en la Edad Media era feo, malo o falso como para descartar algo solo porque es medieval? O, por ejemplo, todo lo que dicen las abuelitas necesariamente está equivocado, como para decir, eso son creencias de abuelitas y por tanto es falso. ¿Qué razonamiento lógico es ese? Por supuesto que yo animo a que nosotros busquemos generar nuestras conclusiones lógicas con base en premisas verdaderas y bien garantizadas. Así que eso sí debe procurarse. Pero lo que yo digo es que no debemos descartar automáticamente una idea solo porque se originó por alguna fuente que no sea la mejor, sino que debemos examinar la idea en sí misma. Eso, examinar la idea en sí misma. No si lo dice la mayoría de la gente, no si el que lo dice porque se lo enseñó su abuelita, no si la idea está de moda o no está de moda, si es de las últimas ideas o si es más antigua. No, cada idea debe ser examinada por sí misma. En suma, los invito a pensar de modo lógico, procurando evitar estos circuitos lógicos, estas falacias, porque caminamos en un campo minado de falacias. Pero en la medida en que busquemos pensar cada vez de modo más lógico, podremos ayudar a otros a caminar mejor en medio de ese terreno minado. Y así tendremos menos muertos y heridos intelectual y espiritualmente, porque en nuestra sociedad hay muchas personas que están heridas o hasta muertas intelectual o espiritualmente por haber pisado alguna bomba falaz. Muchas gracias. También soy filósofo y también soy teólogo, entonces coincido en muchos aspectos. Y lamentablemente creo que a veces no se ha, por ejemplo aquí participo en la maestría en educación y a veces no se ha educado para ese pensamiento lógico, ¿no? Hoy en día hay muchos que ni se hacen ese tipo de preguntas ni de reflexiones, ¿no? Entonces sería importante también como educadores ver la importancia de esta parte reflexiva, racional, que muchas veces se ha ido perdiendo, ¿no? Hoy por hoy actuamos automáticamente con lo que viene y respondemos un tanto irracionalmente a lo que viene, ¿no? Y de ahí que somos tendencia. Hoy se mide todo por tendencias, ¿no? Porque se está careciendo de esa reflexión que nos distingue y nos hace individuales. Y es la riqueza más grande que tenemos, ¿no? Entonces, se me hace un pensamiento bastante pues, positivo, enriquecedor, y ojalá que haya también esa valentía, porque hoy hay que ser valientes para expresar lo que se piensa y las convicciones que cada uno tiene. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su intervención. Efectivamente, se requiere valentía para decir ciertas cosas. Hay muchas cosas con la gente que la gente está en desacuerdo, pero parece que fueran minoría. ¿Por qué?
porque no tienen la valentía suficiente de decirlo. Por ejemplo, en mi país, Perú, es una sociedad en general bastante conservadora. Es una de las sociedades a nivel de idiosincrasia más conservadoras de América Latina. Y la cantidad de personas, proporcionalmente hablando, que tienen ese tipo de pensamiento es claramente mayoría. Pero los que van a alzar la voz para defender esas ideas y esos principios son una minoría. Pero no es que sea una opinión minoritaria, sino simplemente que hay una gran mayoría que es silenciosa, ¿no? El punto es que muchas veces en nuestro mundo actual de estructuras comunicacionales las cosas se determinan por cuánto ruido se hace. Puede haber un 2% de población en una universidad, empresa, país, partido político, institución que tenga cierta tendencia, pero si son los que hacen más ruido, los que hablan más, los que publican más, los que hacen más videos, los que hacen más marchas, etcétera, va a parecer que es una idea que tiene mucha fuerza y está muy presente, y en realidad es una minoría. Y resulta que las mayorías muchas veces quedamos pasivas frente a eso, ¿no? Me gustó mucho también la importancia que dio sobre el tema de la educación. Muchas veces el parámetro de la educación es muy tecnocrático, es simplemente pensar, bueno, ¿qué idea me va a permitir ganar más dinero? No si algo es verdad o mentira, o si es bueno o malo, sino con qué gano más dinero. Y los alumnos muchas veces vienen solo con esa lógica, pero también a veces los profesores nos dejamos absorber por esa lógica y simplemente pensamos en, bueno, ¿qué cosa puede ser más útil para dar más dinero? Como si el único parámetro para medir la utilidad de algo sea el dinero, o que la utilidad sea el único parámetro relevante. Gracias. Buenos días de nuevo, soy Norberto Fuentes. Quería agregar sobre el tema de inteligencia artificial. Es muy importante que no siempre tiene toda la información y algunas premisas son falsas también. Alexa no siempre tiene toda la información. Es muy importante eso. Le agradezco mucho su intervención porque en la conferencia, claro, uno no puede abarcar todo, ¿no? Pero un comentario sobre la inteligencia artificial es absolutamente necesario. Efectivamente, nosotros estamos comenzando a darle mucha credibilidad a la inteligencia artificial. En la época pues, de la antigua Grecia había este mito del oráculo de Delfos, que si tú le preguntabas, te daba una respuesta así, verídica, absoluta, como revelación divina, el oráculo de Delfos, ¿no? Hoy en día, cada vez más se está comenzando a percibir a las respuestas que puede dar una inteligencia artificial como un oráculo de Delfos. Es como que los seres humanos tenemos pasiones, tenemos sesgos, tenemos tendencias, pero la inteligencia artificial es neutra, y como es neutra y tiene un puro algoritmo neutro, entonces nos va a dar una respuesta que va a ser la pura verdad sin los sesgos emocionales, políticos, religiosos de cada ser humano. Y esto no es así. La inteligencia artificial, como bien apunta, procesa información, procesa premisas, y muchas veces esas premisas están viciadas, están sesgadas. De hecho, yo tengo una conferencia en mi canal de YouTube, puede poner simplemente Dante Urbina, inteligencia artificial, y les va a salir la conferencia donde doy un poquito de información sobre esto, pero se ha mostrado que se puede, por decirlo así, hackear las inteligencias artificiales internamente para meterle ciertos sesgos políticos de derecha o de izquierda, o a favor o en contra de tal religión, grupo, etc. Pero cuando uno asume acríticamente que la respuesta de la inteligencia artificial es una respuesta puramente técnica y por tanto exacta y verídica, vamos a terminar siendo controlados por aquellos que sepan cómo sesgar las premisas, la información que maneja la inteligencia artificial. Entonces hay que tener en cuenta esos límites también. Otra pregunta por esta. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades. Me llamó mucho la atención dos cosas que creo que es muy importante, sobre todo cuando nos dedicamos a la docencia, pero también cuando nos estamos preparando a nivel maestría, ¿no? Uno de ellos es que hablaste del sentido de vida. O sea, qué tan importante es que nuestra carrera profesional, o cuando estamos estudiando una maestría, o cuando estamos estudiando un doctorado, no ponernos la etiqueta de ese maestro o la etiqueta de ese doctor. Es muy fácil dejarnos guiar por esos roles, ¿no? Pero qué tan importante es que cuando tú tienes un sentido de vida, lo permeas en todo lo que haces, ¿sí? Y también otra cosa muy importante que yo creo que lo noté en toda tu presentación, qué tan importante es en la educación la atención plena.
estar en el momento presente. Por lo tanto, te vuelves un mejor investigador. Estás en el momento presente, escuchas qué está pasando a mi alrededor y puedes ser mucho más productivo, ¿no? O sea, la atención plena hace que seas selectivo, que las premisas, que te preguntes, que te cuestiones. Pero ¿qué es lo que está pasando? Desde el momento como alumnos, a veces nos volvemos pasivos, apagamos la cámara, estamos como que estamos y no estamos, y se nos pasa la vida dormidos. Entonces quiero felicitarte, la verdad fue muy interesante y creo que complementa justamente lo que estamos viendo en clase, ¿no? Fue una hora para mí y seguramente para mis estudiantes muy buena. Muchas felicidades. Terminamos con la maestra. Aquí, maestro. Ok. Hago un breve comentario nomás sobre lo dicho y vamos para allá. Muchas gracias por su intervención, traen unos puntos relevantes también. El tema de las etiquetas, que muchas veces reemplazamos el sentido de vida por obtener una etiqueta. Por ejemplo, nos definimos a nosotros mismos simplemente en función de una etiqueta. Doctor, yo soy doctor, no doctor, tengo mi doctorado. O otro, pues, que dice, yo soy divorciado, ¿no? Y hay personas, yo recuerdo un sacerdote venezolano que yo escucho mucho sus prédicas, que contaba de una señora que se presenta a él y le dice su nombre, ya no me acuerdo el nombre de la señora, digamos Marta, que se llamaba. Me presento, ¿qué tal? Me llamo Marta, divorciada, algo así. Y el sacerdote es bastante gordito, ¿ya? Y entonces él le respondió, yo soy Roberto Sipols, mucho gusto, gordo, ¿no? Así. Entonces, muchas veces nos dejamos etiquetar por ciertas cosas positivas o negativas, pero reducimos toda nuestra identidad o sentido de vida a una etiqueta, como, yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo tengo este cargo, yo tengo la visa americana, yo tengo este título, yo soy casado, yo soy divorciado, yo soy padre de no sé cuántos, etcétera. Que sí, o sea, son características que tenemos y hay muchas cosas que son valiosas, por ejemplo, los padres, como no amar a nuestros hijos o quienes estamos felizmente casados, amar a nuestras esposas, nuestros esposos, no según sea el caso. Pero reducir toda nuestra identidad solo a una etiqueta es problemático, y más aún cuando son etiquetas de este mundo. O sea, digamos, si Dios existe, si habría que poner alguna etiqueta tendría que ser vertical, o sea, respecto a Dios. No simplemente cosas de acá, ¿no? Eso es importante. Y el compromiso con la atención también es muy importante. Les pongo una analogía rápido. Imagínense que yo estoy comiendo una sopa y que en la sopa metan algún insecto indeseable. No voy a decir ningún insecto concreto porque hay gente que después puede ver este video y esté comiendo. Entonces, si tú no tienes atención, el insecto lo pueden cortar, por ejemplo, en unas 4 partes y te lo ponen en la sopa y ahí con los fideos te lo pasas. Si estás ahí viendo la televisión y comiendo así. El punto es que muchas veces estamos en clase o ante información sobre temas importantes, pero al mismo tiempo estamos haciendo otra cosa, como que hoy en día todos somos multitask, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacer múltiples tareas a la vez. En realidad terminamos no haciendo bien ninguna. Y eso implica que mucha información falsa, muchas cosas ilógicas nos la vamos a terminar tragando mentalmente porque no estamos filtrando, porque no estamos poniendo atención. Muchas gracias por la conferencia, en lo personal me gustó mucho. Y la parte esta de que, la parte que explicó de que no todo lo que por masa puede ser considerado algo que ya es real, pues es un problema que cada vez está más grande, ¿no? Y eso que dicen son tendencias, ¿no? No porque un grupo grande de personas diga que las cosas son así, así tienen que ser. Cada vez está más desarrollado y ahora con todas las formas sociales que existen en nuestra sociedad actual. Aquí mi aportación o mi idea sería, qué bueno que ya lo tenemos detectado. Aquí lo importante es, por ejemplo, la gente más joven que tenga como la idea de no dejarse llevar por una situación que pueda ser de grandes masas, pero aquí no sé qué forma pudiera usted sugerir o ver cómo pudiéramos hacer que esto mejorara, porque seguramente hay más de 10 de las que usted encontró que están afectando a la humanidad, ¿no? Entonces, y estas son quizás las más peligrosas. Entonces, y como empezó su introducción, ¿no? Esa parte de, ok,
no me va a poner a decir si Dios existe o no, pero está demostrado que el hombre necesita tener un fundamento teológico, ¿no? Entonces, todas esas partes, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros que finalmente estamos frente a personas en las que podemos influenciar de manera positiva? Muchas gracias. Bien. Sí, es un buen punto. A ver, ¿cómo los profesores solemos evaluar si un alumno realmente comprende algo con alguna pregunta abierta? Le agregamos una cláusula temida a los exámenes. Justifique su respuesta, ¿no? Ahí sudan frío. Entonces, eso deberíamos comenzar a aplicarlo cada vez más. No digo meramente en los exámenes, sino en la vida. Si alguien afirma algo, justifique su respuesta. Por ejemplo, si viene un creyente y me dice, sí, Dios existe, yo le digo, justifica tu respuesta. Yo soy creyente, yo creo que Dios existe, pero en la medida en que yo puedo decir justifica tu respuesta, animo a la persona a que vea en términos de pensamiento racional cómo puede justificar esa misma creencia, y eso puede llevarlo a informarse. Le puedo luego decir, si la persona se queda un poco en jaque, decir, mira, la verdad yo soy creyente, existen buenos argumentos para la existencia de Dios y te invito a explorarlos para que tú puedas justificar mejor tu respuesta e incluso puedas ayudar a personas no creyentes. Ahora, si viene un ateo y me dice, Dios no existe, yo le digo, justifica tu respuesta. Si alguien me dice, no, lo que llaman el concebido es simplemente un conjunto de células que es parte del cuerpo de la madre, yo le digo, justifica tu respuesta. Entonces, en la medida en que comencemos sistemáticamente a pedir justificación de las cosas que la gente afirma, los políticos, muchos científicos también que hablan cosas fuera de lugar, porque hay muchos científicos que como son reconocidos como eminencias científicas se ponen a hablar de todo, no se ponen a hablar de cine, de deporte. Prácticamente no hay físico que no le guste hablar sobre religión, ¿no? Y no tienen casi la más mínima instrucción teológica o filosófica, pero se ponen a pontificar sobre religión. Entonces deberíamos ser más exigentes, exigir la justificación racional de las cosas que la gente dice. Y eso va a llevar a que la gente cada vez más tenga que razonar para comenzar a decir cosas, ¿no? Es como, me acuerdo, una amiga decía, ¿no? Que así nomás como decía, uno no puede atreverse a decir ciertas cosas en frente de Dante porque te va a preguntar por qué, así. Pero el punto es que generando ese hábito la gente va a comenzar a pensar más lógicamente, ¿no? Eso se puede hacer. Aparte, hay que identificar las principales formas de pensamiento ilógico. Claro, en esta conferencia he tomado unos 10 y de cada uno de los 10 he dado un ejemplo, pero de cada uno de los 10 hasta podrían ponerse muchos más ejemplos. De hecho, ustedes mismos pueden haber pensado en otro mientras yo estaba dando un ejemplo, pensaban mientras, y también en esto otro se da esto que dice el doctor Urbina, en esto otro también. O a mí me ha pasado esto, o yo he caído en pensar esto, o tengo un tío que piensa así, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, identificar eso y sacarlo a la luz. O sea, cuando identifiquemos esos circuitos lógicos hay que sacarlo a la luz. Depende del contexto, no vamos a decir, tú has cometido una falacia, no sé qué, en medio de la cena de Navidad, ¿no? Con un familiar. Hay circunstancias. Hay otros momentos en que sí hay que decir, tal persona está utilizando un pensamiento ilógico, o sea, hay tonos y tonos que habrá que usar dependiendo de la circunstancia. Algo que yo suelo hacer, con esto cierro, cuando yo me encuentro en contextos sociales, como por ejemplo un almuerzo, una cena de amigos, donde hay alguien que está sosteniendo una idea con la cual yo estoy claramente en desacuerdo, yo no me pongo a debatir con la persona. No me pongo a discutirle directamente. Y si ustedes ponen Dante Urbina debates, verán que soy como muy dado a discutir, ¿ok? Pero no discuto. Lo que hago es hacerle preguntas. Eso ayuda mucho. Preguntarle. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y no has pensado en esta otra alternativa? ¿Y qué tal aquello? ¿Y de qué fuente garantizaste esta información? Y solo pregunto, no le critico, no le cuestiono, solo le pregunto. Y eso normalmente lleva a que las personas lleguen a un punto de quiebre en que no tienen cómo responder. Y ahí no es que yo diga, te casé, perdiste, y lo avergüenzo frente a todos, ¿no? Sino le digo, bueno, convendría seguir examinando esto, ¿no? Más a fondo. Y eso es como una semilla que queda en la persona para que luego pueda ir razonando y eventualmente alguno decir, oye, tal vez esto no tiene tanto fundamento, entonces debo abrirme a pensar de otro modo. Muchas gracias.